justo antes de hablar con usted, antes de vernos, estaba leyendo un artículo en el New York Magazine sobre Andrew Huberman. Andrew Huberman es el científico ahora mismo quizá más famoso y mediático de Estados Unidos. Tiene un podcast que se llama Huberman Lab, que ya cuenta con millones y millones y millones de seguidores, y yo creo que es el científico, el divulgador más mediático ahora mismo de Estados Unidos y del mundo probablemente, ahí con Neil deGrasse Tyson y alguno más. Y el tema es que en este artículo que se llama Los mecanismos de control de Andrew Huberman, las seducciones públicas y privadas de uno de los neurocientíficos pop más importantes del mundo, lo que se recoge es el testimonio de un montón de parejas que él tuvo con las que fue infiel y que terminaron de forma abrupta. Pero yo me leí el artículo, que es súper, súper extenso y detallado, y no he visto nada que no se encuentre uno en multitud de relaciones en las que uno de las dos partes pues tiende a la infidelidad. Bueno, usted no sé si sabe que cuando se produjeron la última gala de los Goya, el diario El País intentó marcarse un Harvey Weinstein con un director de Carlos cine Bermud. y no consiguió el resultado que quería. A mí me llamó la atención cuando salió ese tema que en la propia web del País, donde habían publicado la noticia, en los comentarios, lo leías abajo y veías que gran parte de gente les decía, pero aquí lo que estáis narrando como si fuera un Weinstein no es un Weinstein, digo, no vemos en el relato, parece más bien que es alguien que no ha sabido manejar bien sus relaciones, pero que no está ese componente de trabaja para mí, o ten sexo si quieres seguir Te voy a trabajando. dar un papel si Sí, accedes a según qué cosas. Bueno, y Harvey Weinstein es que violó. Pues La denuncia es que violó, hasta donde yo sé. Es que tuvo, como él ha tenido varios casos, el caso de Weinstein Pero uno es una violación. empieza por un reportaje que creo que son 17 testimonios en el New Yorker, si no recuerdo mal, ¿no? Y si no me equivoco, del hijo de Woody Allen, de Ronan Farrow, ¿no? Que también es una persona muy controvertida, pero que en este caso se apuntó un gran tanto. Y entonces vas viendo, primero, con nombre y apellido, o sea, ahí la gente que salió dio la cara, y se Mengana tal, 10 años, yo trabajaba aquí tal. El País nos saca unos anónimos de gente, y luego en el relato que hacen es muy extraño, porque dicen cosas como yo salí con él, mantuve relaciones con él, no me gustó nada, me hizo daño, luego me lo encontré 8 meses después, volvimos a tener relaciones con él, tal. Digo, vamos a ver, si estás diciendo que quiero entender por tu relato que consideras que hubo un abuso, te vuelves a encontrar con tu abusador 8 meses después y vuelves a tener relaciones. Es verdad que luego El País lo explicó, digo, la gente que ha sufrido abusos no es consciente de que son abusos. Son tan complejas las relaciones humanas que yo no me atrevo a ridiculizar la historia de estas personas. Lo que sí digo es que si El País pretendía que los Goya 2024 fuera una especie de acto de Oscar 2017 en la que Bermud fuera Harvey Weinstein, creo que no lo consiguió. Y creo que si uno mira el reportaje que hizo el señor Belinchón y sus colaboradores en ese tema, se dará cuenta que había muchas lagunas para equipararlo. A ver, además es lo que dijo en su momento, se lo escuché decir a Juan Soto Ibars, Sí. es que Harvey Weinstein era la persona más poderosa de Hollywood y Carlos Bermud es un pobre diablo. Lo que yo confieso... Es un hombre que no tiene ningún poder, es un director de cine con alguna cinta notable pero que no ha visto demasiada gente y ya está. Pero si es que la parte llamativa es que el Soto Ibars, yo coincido bastante en lo que él dijo. Además, él lo dijo antes que nadie, porque él lo dijo cuando acaba de llegar. Él lo que hizo es únicamente se leyó lo que ponía y dijo, yo con lo que leo que ha publicado el propio reportaje, no concluyo. Fíjate, a mí lo único que me da rabia de eso es lo de ver que salga tu cara, y se lo también en los telediarios, abusador sexual tal. Tela, que además no hay nada, porque ni siquiera está procesado. Yo no conozco a esa señora. No hay ninguna denuncia legal. A lo mejor el señor en su vida personal es un auténtico cerdo en sus relaciones con la gente, pero dices, si no hay materia delictiva, ¿de qué estamos hablando aquí? Pues de que queríais poneros una medalla, marcaros un Me Too, pues qué mal os ha salido. Habéis conseguido destruir la vida de este hombre, pero poco más, ¿no? No parece que haya habido, digamos, un... Weinstein está, que yo creo, condenado a 21 años de cárcel, y creo que tiene otros 2 casos abiertas. El equivalente aquí, ¿qué tendría que haber sido? Un director de casting, el director de casting de Globomedia, que me perdonen la Globomedia, pero me refiero a alguien con mucho poder
para decir, cuidado con meterse... Más, aquí tendría que ser Cerezo. Por ejemplo, ¿no? un productor alguien como súper poderoso, así, importante. O el hijo de productor, como es el hijo de tal productor, claro, la gente no se atreve a decirle nada, serían los equivalentes, ¿no? Alguien que tuviera mucho poder en la contratación, en la selección. Los directores de casting en España han tenido mucho poder, ¿no? En el mundo de la locución sería un director de doblaje, que es el que selecciona quién convoca o no. Un director en sí, no sé, si me decís, no, es que no tenían miedo a decir, pues no sé... Parece un poco pobre, ¿no? A lo mejor mañana sale un nuevo dato y resulta que era, vamos, una nueva edición de Cannibal Lecter, pero no da la impresión con la que ha sacado hasta ahora y nos pone otra vez en el riesgo que yo te decía antes, o le decía antes, voy cambiando del tuteo al ustedeo. A mí me ha pasado que también. Es de igualar cosas que no son igualables. Pero a este hombre, a Carlos Bermud, al final lo que denunciaban que era muy rudo las con las víctimas relaciones. Era violencia sexual. Como que el hombre perdía un poco el oremus y las agredía, sin que ellas concediesen. Pero en el caso en el que le estoy hablando de Andrew Huberman, son mujeres que dicen, pues me tenía esperando en un restaurante y decía que no podía venir porque tenía cosas que hacer en el laboratorio y estaba con otra mujer con la que al final acabé hablando porque vio alguna conexión en redes sociales. Infidelidades. Infidelidades. Pero lo publican de tal modo que, como usted ha dicho, ya parece casi que tiene un tentáculo en Weinstein. Cuando lo que yo leo aquí, oye, es lamentable. A mí, yo soy una persona que estoy muy en contra de las infidelidades, ¿no? Como cualquier persona con un mínimo de rectitud moral. Pero es que, o sea, no tengo dedos de la mano para contar a cuántos hombres y mujeres infieles conozco. Y esto es susceptible de que te haga un artículo. Este señor, perdona, pero Andrew Huberman, es que he leído otro artículo en el que hablan de que ha tenido que contratar como a la mayor empresa de limpieza de... no sé cómo decirlo, de limpieza de imagen de los Estados Unidos para que gestionen esta crisis. Y yo... de verdad que es aterrador porque leo el artículo y es lo que le estoy diciendo. Es que además, por lo que usted me cuenta, está escrito de manera de víctima testimonio, que es el relato que usó Roland Farrow Es la portada del... Le pediré a Miguel que por favor incluya en algún sitio la foto de la portada. Pero claro, uno ve esto y dice, Dios mío, ¿qué me voy a encontrar dentro? El titular, los mecanismos de control de Andrew Huberman, que suena ya un poco a secta. Entonces, claro, yo digo, Dios mío, ¿qué me voy a encontrar? Y leo el artículo y bueno, sí, son mujeres que por lo visto no es la mejor pareja posible, pero porque es una persona... Pero fíjese que volvemos a lo que decíamos desde el señor Pedro J. Ramírez, ¿no? Que él decía al final, oye, es mi vida personal, o sea, si yo estoy con la Terrícola Prada y de repente me apetece pasar una tarde, una noche con Exuperancia Rapú, eso, ¿qué dice? Me acuerdo, unos que se entrevistaron en aquella época, don Rafael Vera, que según lo que publicó El Mundo, algo había tenido que ver con la difusión, que es lo que dice, es que alguien que tiene esos desórdenes mentales, ¿cómo puede ser alguien que tiene tanto poder y yo hay que hacer un examen pericial viendo este vídeo de que alguien con esas desviaciones, ¿cómo puede dedicarse al periodismo? En el fondo, y fíjate que en este caso si había una infidelidad notoria, era decir, oiga, esto es el ámbito personal. En teoría, hubo durante una época en la que eso quedó muy delimitado y estaba muy mal visto hablar de la vida personal. Claro. Es decir, si yo me enteraba, pongamos que usted, que es la mayor estrella entrevistadora del momento, que está en esa dirección, y yo me entero que usted está saliendo, tiene una pareja formal de su edad, pero luego me entero que tiene una segunda novia de 20 años, jovencito, digo, antes, si yo contaba esto, era algo muy mal visto. Decía, el que hace este podcast, que sepa usted que tiene... Marujo. Diría, ¿pero qué hace usted, Marujo? Vaya usted a contarlo a Salame. Pero acá anda un arma, porque digo, eso tal es alguien que abusa de mujeres. Porque es un abuso emocional en lo que está haciendo esta chica y un abuso el que hace la otra. Ah, eso ya no es un tema de marujas. Eso está bien visto. Estoy marcando víctimas, alguien que entra en los cánones de ahora. Si es a eso a lo que llamas cultura de la cancelación, entonces sí es yo más bien lo llamaría que es una nueva arma que ha aparecido para desprestigiar a alguien. Las campañas de desprestigio han existido siempre. Cuando pasó lo de Pedro J. Ramírez, nos hablaba de cultura de cancelación y es una campaña de desprestigio. Entonces, ahora aparece una nueva herramienta de desprestigio, que es como hay una concienciación social con todo lo que pueda sonar a
machista, abusador de mujeres, si yo consigo un cotilleo, presentarlo como este señor es alguien que juega con mujeres, por tanto, abusa de ellas, por tanto, es un maltratador, no, digo, si no las pego, no, pero las maltrata porque emocionalmente las está maltratando, le acabo de dar un arma en la que ya no es un tema de marujeo, es un arma de destrucción. Porque nadie va a querer anunciarse ni ver a alguien que tiene la losa de machista o abusador. Pero dices, oiga, que el ejemplo que has puesto, si a mí me da la gana de tener una relación abierta con mi novia y estar con otra novia que tenga 20 años, le importará a mí, a una y a otra, y a nadie más. Pero si yo lo presento como no, porque eso demuestra que usted es un neandertal que usa a las mujeres, es algo que en este momento provoca un desprestigio. Eso es una realidad. Insisto, en cada época ha habido cosas que han causado desprestigio y ahora esa es una de las que es increíble porque es un divulgador científico, además. Es decir, si a mí me dice usted que este señor se dedica a predicar rectitud moral, pero por ejemplo, usted pone y le sacan esto, vale, puedo entender que tiene... Pero es un divulgador científico, vale, que luego en su casa es infiel. El señor obispo de Solsona. El señor obispo de Solsona, que tuvo que dejar el ministerio sacerdotal hace relativamente poco porque tuvo una relación con una señora. Esa dice, oiga, eso afecta a su vida privada. Tiene razón, pero hay una diferencia. Dado que usted, como obispo, está predicando una forma de actuar que es en la que nadie debe tener relaciones con otra persona fuera del matrimonio porque están en contra, y usted, ejerciendo el ministerio sacerdotal, ha mantenido una relación con otra persona y tiene ahora hecho hijos con ella, puedo entender. Digo, aquí hay un reproche, pero quien tendría que hacerse el reproche, ¿quién sería? Sobre todo los de su comunidad. O sea, la comunidad cristiana que tendría que decir, oye, pero un periodista como don Pedro J. Ramírez, o como usted, o en el caso de un científico, ¿dónde está la contradicción? ¿O es que él había dicho en algún artículo, no, aquí es un hombre, una pareja, nada más, que habla de dopamina, de ciencia, con psiquiatras, tiene un podcast similar a este, que habla con grandes científicos y que incluso sus detractores reconocen la labor positiva que tiene de conocer y acercar la ciencia al público en general? Lo que uno se pregunta es, con ese poder que tiene para destruir a la gente, algo así, si el día de mañana podría crearse... Imagínese que con inteligencia artificial yo salgo a Menganito con una señorita. Yo de repente cojo una foto de Ábalos con no sé quién. Mira con quién va por allí. Qué fácil sería, porque creo que la tecnología lo permite, inundar Twitter de, mira, han pillado paseando a Menganito con una señorita tal y le hubiera hecho una IA. ¿Cómo de fácil será detectarlo cuando eso empieza a pasar? Porque la tecnología creo que ya lo permite. Es lo que toda la gente... Bueno, ya está pasando con los desnudos. Salió un desnudo de Rosalía mismo, hecho por inteligencia artificial, o de Taylor Swift, que tienen que salir a desmentirlo. Eso no soy yo, eso está generado por inteligencia artificial. Pues imagínese que se empiece a usar para esto y empiece a decir, mira, Mengano está hemos pillado en un prostíbulo a no sé quién. O, ya digo, lo que sea más creíble, porque algo muy bestia no se lo creerán, pero por ejemplo un paseo. Mengano en Alemania paseando, pues mira, antes, pues don Óscar Puente, y pones al lado una señora ataviada de poca edad, tal, miren, con una señorita aquí pasando, tal, está yéndose, cosas así. ¿Cuánto tardará la tecnología en hacer cosas de ese tipo? Perdone que le añado un par de detalles de esta noticia de Andrew Huberman, pero me tiene fascinado y me pilla usted justo en el mismo día en el que la he leído y no se me ocurre a nadie mejor para tratarla que usted. Pero es que en el mismo artículo incluyen que anuncia en su podcast un producto, un suplemento que se anuncia en muchísimos podcasts más, que dice tener 75 tipos de vitaminas en cada dosis. Entonces, en el mismo artículo critican que eso es mentira y que ese producto no tiene... Es decir, es como tan evidente que tienen algún problema porque le meten eso y luego sale un periodista contando como que un par de veces le hizo ghosting, que habían quedado, y lo meten todo en el mismo artículo en el que se habla de las infidelidades y no sé qué. Pero es rarísimo. Pero eso delata mucho. Pero fíjate, eso es una torpeza. Una gran torpeza por parte de los que han hecho la noticia. Porque cuando tú haces algo, demuestras que entonces tienes algo en contra de esa persona porque te parece que es un mal divulgador o lo que sea, o porque te cae bien un divulgador de la competencia.
No, porque es una de las personas más famosas de Estados Unidos ahora mismo. ¿Sabes qué? Me recuerda una cosa que pasó una vez con una corona de flores, lo contamos cuando él había fallecido Maynard, que era un productor muy importante de televisión, el hermano de José María Maynard, que era el que dirigía Crónicas Marcianas, y entonces dice el señor Sardá en su programa, hubo alguien que mandó un lazo y tenía más ganas en que se viera el lazo que se vieran las flores, y saca un ramo de flores muy pequeñito con un lazo muy enorme que pone Familia Arús. Todos comentábamos, menuda mierda de lazo de flores que han mandado, nos reíamos todos de él. Digo, Arús, que por cierto, hay que ver qué poca audiencia tiene. Esto lo hizo Sardá. Eso hizo Sardá. Pues me sorprende. Entonces dices, un momento, teóricamente, si esto fuera únicamente porque quieres reprochar que te parece que es un feo, que en la muerte de alguien que ya es que es un poco bizarro todo, pero bueno, alguien ponga un lazo tan grande como para que se vea el lazo de Familia Arús y en cambio unas flores tan pequeñas, ¿qué tiene que ver que tú digas de repente? Y por cierto, hay que ver qué mala audiencia hizo anteayer este programa. Estás delatando que tienes tienes algún problema con él, que estás enfadado con él, que lo había porque se había metido con él en su programa y además habían echado al señor Sostres porque le habían fichado los de Crónicas, movidas. Pero que digo, cuando tú teóricamente estás haciendo un alegato por una cosa, en este caso el alegato era oficialmente por el ramo de flores, y de repente metes otra cosa, y por cierto, ¿qué mala audiencia hiciste? Ya me estás delatando, digo, entonces esto no va solo por ese tema, va porque tenéis movidas. Entonces, si tú estás diciendo que esto va por denunciar lo infiel que es, y de repente dices, y por cierto, cuando cuenta esto miente, dices, eso no tiene nada que ver, me estás delatando que es que tienes movidas con esa persona, en este caso la publicación. Claro, es como si hubieses abierto una espita, hubieses dicho, cualquier mierda que podéis echarle a este tío, pasádmela. Una vez lo mezclan también con que ha dicho que tuvo una adolescencia dura y que se han puesto en contacto con compañeros de clase y que tuvo una adolescencia normal y fue una persona normal. Pero qué mierda más. Quiero decir, vale, joder, pues no está bien, ¿sabes? Que te estés inventando tu adolescencia. Pero ¿qué cojones tiene que ver con todo esto? Pero si usted reconoce que los medios de comunicación lo hacen con mucha frecuencia cuando activan la maquinaria contra alguien. Sí. Que depende de un día al siguiente, cambian la acusación, pero por seguir teniendo en portada a la persona a la que están criticando, ¿no? Eso el señor Pedro J. Ramírez lo hacía muchísimo. Cuando iba a por alguien, decían que iba hasta el catre, ¿no? Pero por un ejemplo reciente, yo me acuerdo, por ejemplo, el diario.es un día dice, el señor Juan Luis Cebrián le quiere vincular los papeles de Panamá. Y dice algo así como, el señor Juan Luis Cebrián, que entonces es presidente del Grupo Prisa, hay sociedades en Panamá que figuran a nombre de su señora y el entorno de su señora dicen que proceden de don Juan Luis Cebrián. Que dices, a ver, y en la imagen se ve papeles de Panamá y la cara de Cebrián. Cuando dices, vamos a ver, hasta donde yo he entendido, estoy diciendo no de él, de su ex esposa, y que decís que el entorno de la ex esposa os ha dicho que es en el fondo de él. Él lo desmiente. Al día siguiente, seguimos con el caso Cebrián. Es accionista de una empresa, creo que era, no me acuerdo si era de armas, de no sé qué, de un iraní. Qué vergüenza, que eso sí era verdad. Star Petroleum. ¿Y eso qué tiene que ver con lo de ayer? No, pero hay que mantener, es que esto empezó la guerra, en este momento la guerra, que no era el diario.es contra Prisa, era la Sexta 3 Media contra Prisa. El diario.es era el ariete de esa guerra y hay que mantener zurrando contra él. Cuando empezó lo del novio de Ayuso, lo primero es, el novio de Ayuso ha cometido fraude a Hacienda. Tiene una causa abierta, que es cierto, ahora encima va a acabar en procesamiento y puede que al final acabe esta persona en los banquillos si no consigue llegar a un arreglo, en lo que es importante. Pero de repente al día siguiente cambia y es, no, este señor hizo fortuna vendiendo mascarillas. Y eso eso es un tema paralelo al fraude a Hacienda. Pero nos da el hilo conductor, metemos, no, el señor defraudó a Hacienda, en 2020 compró mascarillas, vendió mascarillas al gobierno Pedro Sánchez en año y ahora en 2024 es pareja de Ayuso, con lo cual unimos el titular perfecto. Ayuso, mascarillas y fraude. El pleito judicial es por el fraude, que es la única parte aquí que tiene relevancia judicial, que es una persona que ha defraudado a Hacienda y que tendrá que afrontar lo que tenga que afrontar. Y eso que tiene que ver con la cosa de las mascarillas y la cosa de Díaz Ayuso. A día de hoy, todavía no sabemos nada. A lo mejor mañana se descubre que sí, que esto es una gran trama, pero a día de hoy, nada.
pero titularmente es porque, digamos, vamos a unir todo, porque ahí vamos contra esta persona y, de fondo, el pleito por fraude de Hacienda de don Alberto González no le importa demasiado a nadie. Pero si vinculamos esto y decimos Ayuso y mascarillas, esto sí adquiere una relevancia informativa. Si consiguen demostrar que una vinculación entre otros hechos, no, porque es que ese dinero que defraudó provenía del negocio que hizo las mascarillas que le vendió al gobierno de don Pedro Sánchez y ese dinero ha acabado al final en la casa que ahora comparte con la señora Ayuso, que sería el relato perfecto para unirlo todo. Entonces todo cuadrará. Si no consiguen hacer esa unión, diré, pero quedaos con lo que sí era noticia, que era lo del primer día, que es, este señor ha cometido un fraude de Hacienda, que es casi como, mira, qué curioso, ya era la pareja de Ayuso, que es como decir, pues mire usted qué parejas tiene, que su pareja tiene un juicio por Hacienda, que es relevante, pero no es lo que querían, porque su objetivo no era decir cosas, es decir, no, hay que dar la imagen de trama de corrupción vinculado no al Mindundi, que no nos interesa, sino al coto de caza, que es la señora del me gusta la fruta. Veremos a ver cómo hay, pero que es muy llamativo cómo cambia la noticia del primer día al segundo, del segundo al tercero, y cómo a veces lo que cuenta el tercer día ya no tiene nada que ver con el primer día, pero coincide en algo, que es el objetivo. El blanco que ha sido marcado, porque todos los días hay que ir algo contra él, ¿no? Si estuviera aquí el señor Monedero, se han llegado a publicar cosas de él que no tenían nada que ver de un día para otro. Bueno, hizo, y además vendió, y además su informe era plagiado, y además fingía que era doctor sin serlo, que sí que lo era, y además tal, digo, ¿pero qué quedamos? Digo, habéis empezado acusando al señor Monedero de financiación ilegal, luego le habéis acusado de no sé qué, de hacerse pasar por no sé cuánto. Al final han pasado los años y ha tenido, que yo sepa, 0 procesos judiciales. Con lo cual, el señor Monedero dirá, que debe tener guardada una colección de todo lo que se ha publicado sobre él, como si fuera poco menos que una especie de Al Capone bolivariano. Seguramente habrá muchas cosas reprobables en él, pero en el campo penal parece que no. Entonces es un poco un buen ejemplo de guardar todo lo que se dice para luego ir recordando. Este señor debería guardar todo lo que están diciendo de él para ver dentro de 5 años a ver qué ha quedado, porque o sacan una segunda parte de algo o tiene pinta que va a quedar en bastante agua de borras todo.